El ritmo de la mañana de Ritmo 96. 36 minutos el ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Y hoy el programa, como dije, está bien cargado, ¿eh? Cargado. Y tenemos en el día de hoy al joven diputado, Orlando Jorge, que tiene... Tú no tienes 30 años todavía. 30, sí. 30 recién cumplido. Eres bastante joven. Pero tienes también una vida dilatada porque tú tuviste experiencia dirigiendo un equipo de prensa de un noticiero. Así mismo. Y fui periodista también, reportero. O sea, tú fuiste reportero. Reportero con 30 de años. Calle. O sea, pero teniendo 30 años ahora. Teniendo 30 años ahora, sí. Wow. Yo comencé mi carrera en los medios hace 11 años. Con 19. A los 18. A los 19, correcto. 19. Con Cavada, ¿tú estuviste con Cavada? Cavada, exactamente. Sí. Tuviste con Cavada y dirigiste el proyecto, si no me equivoco, lo leí en la prensa en esos días, el proyecto de Antena 7. De AN7, correcto. De AN7. Eso fue una experiencia espectacular. Desde cero lo armamos ese proyecto. Sí, Sí, y ha desde funcionado bastante cero, bien. ha funcionado bastante bien. Fue un formato diferente. Al inicio incluso los mismos dueños no creían en el formato que estábamos proponiendo. Y en la mañana, todavía el día de hoy son líderes en rating. A propósito de eso, cuando tú estabas ahí, yo mandé currículum para allá y tú nunca me llamaste. Yo no era el director de recursos humanos. Pero eres el director, el director del proyecto. Sí. Tú tienes la particularidad que como político estás rodeado de una historia. Tanto tu papá como tu abuelo, como tu abuela. Tu abuela no tanto, pero sí en un momento ella aspiró a senadora por el distrito en el año 86. El presidente Salvador Jorge Blanco en el año 82 llegó a la presidencia y tu padre fue candidato a senador por Santiago y también secretario general del PRD, director de Indotel. Y una de las grandes, se decía a mediados de los 90, a finales de los 90, una de las grandes promesas de la política en República Dominicana. Sí. Pero, aunque suene feo lo que voy a decir, el que ha terminado ganando elecciones ha sido tú. ¿Qué tal han tomado eso en tu casa? Bueno, tú sabes que él ha ganado... Porque lo que pasa es que él se concentró adentro del partido. Dentro del partido, sí. Él fue secretario general dos veces. Dos elecciones ganó. Mira, la senaduría de Santiago, que fue su última aspiración... fue un momento difícil porque fue arrestado. ¿Cómo porque así? Aunque él nació en Santiago, él no vivía en Santiago. Y dejó de vivir en Santiago. Las elecciones fueron en el 2010 y él dejó de vivir en Santiago en el año 78, 77, por ahí más o menos. O sea, la gente, y eso es algo interesante de la política, cuando hay figuras nacionales y figuras locales. Cuando tú eres una figura local, la gente del pueblo, de la provincia, del municipio se identifica mucho contigo. Cuando tú eres nacional, se identifica contigo, pero de otra manera. Y eso fue lo que a él le pasó. Él no vivía en Santiago y mucha gente decía, nosotros estábamos conscientes de eso. La gente decía, viejo, pero tú tienes 20 años que no vives aquí. Aunque Exacto. Tú vienes y tienes familia. Tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Tú te fuiste de aquí hace 20, 25 años. Claro. Y eso fue en gran parte una lección aprendida para él, para nosotros también. Como te digo, fue lo que pasa es que no había candidato para aspirar a senador de Santiago. Pero en mi caso, y te digo, mira, esas elecciones de senador de Santiago de él, fue lo que de alguna manera a mí me enganchó con la política, porque antes yo no quería saber de política. Por todo lo que yo vi que vivió mi familia, todo lo que vivió mi familia. Cuando yo nací el 2 de febrero del 1991. A los 18 días, a mi abuelo le cantaron 20 años de prisión, que él apeló y nunca fue prisión. Pero yo duré el primer año de mi vida, yo no salí de mi casa, por seguridad. Apogeo ahí porque estaba tensa la situación y por temas de seguridad, yo duré el primer año de mi vida, nunca salí de mi casa. Sí. Entonces... crecer con ese estigma, porque se convirtió en un estigma para la familia, el hecho de que para ti como ir al colegio, tus amigos cuando sabían y después conocían la historia, o sea, eso no estigmatizó y eso no se convirtió en un peso en tu espalda para irte desarrollando como individuo, porque tú dices que tú odiabas la política por todo lo que representó el la situación después de que tu abuelo fue presidente. Mira, y tú sabes que lo mejor de todo fue que mi abuelo me lo explicó todo claro. Entonces ya uno tenía cierto nivel de conocimiento y seguridad de lo que había pasado, y con cualquier persona que venía con bullying o algo, uno sabía cómo devolverle o esquivar. Es normal que yo tuve en el colegio gente que decía, tu abuelo era un corrupto.
Porque en octavo de primaria llegaba la historia de los años 80. Exactamente. Pero si tú supieras que lo que más me frustró a mí fue la segunda secretaría general de mi papá. Eso ahí fue que me frustró de verdad. Porque yo siempre veía a mi papá como un hombre que ponía el partido por encima de sus intereses. Y veía entonces como gente del partido venía a clavar el cuchillo. Yo decía, ¿y te vale la pena esto? Estás perdiendo tiempo en esto. Y ese era el PRD en su momento. O sea, el PRD era, bueno, si tú sacabas la cabeza, vamos a ver cómo le damos para que no la vuelva a sacar. Entonces, eso llegaba un momento que tú decías, ¿para qué vale la pena esto? Y por eso yo me concentré mucho en mi profesión inicialmente, antes de meterme ahora en la carrera política, pero no fue fácil. O sea, el ver gente que en un momento iba a tu casa y de repente te decían, no, el traicionó a Orlando, ahora está con fulano, por esto, por aquello y lo otro. O sea, ese tipo de cosas a mí, muy joven, me resultaba. Yo decía, ¿pero qué es esto, señores? Son realidades que pasan en la política. En la política y la farándula son muy parecidas en eso, porque en la farándula decimos que hay mucha gente mardita que te dan la puñalada cuando tú menos lo esperas. Entonces, lo que uno ve de fuera en la política y precisamente dentro de los partidos políticos es precisamente eso, un oportunismo. Sí. De cierta manera, y eso hace de que jóvenes como tú, por ejemplo, en esa época vean de lejos la política y digan, yo no quiero fuñir con esta vaina, pero cuando llega el momento que tú agarras y dices, coño, vale la pena, déjame meterme a esto. Bueno, tú sabes que precisamente comencé mi carrera en los medios y el estar en los años como reportero me sacó de una burbuja. Yo creo que eso fue un primer paso, un momento donde tú decías, ok, República Dominicana no es lo que te han enseñado a ti en los últimos 18, 19 años, esta es la realidad. Porque yo cubría la policía. O sea, yo llegaba a ver los muertos antes de que llegara la policía. Caliente. Fresco. Yo llegué a cubrir, recuerdo, el juicio a Sobeida. Esa fue mi pasantía entre noticias. Y fue una experiencia el de entender el sistema de justicia desde los medios de comunicación. Entonces, yo conocí el país, fue como reportero, en una camioneta, con un micrófono, rodando el país, haciendo reportajes. Yo fui al país entero. Y ahí uno comienza a ver las cosas diferentes, uno comienza a adquirir un nivel de sensibilidad mayor de los temas que uno ve en el país. Y entonces uno como reportero, al transmitir eso en los medios de comunicación, de alguna manera u otra, tú estás haciendo alguna labor política indirecta. Pero cuando llego entonces a Antena Latina, a dirigir el proyecto, nosotros comenzamos a ir a hacer algo. Yo creo que en ese momento, estoy hablando de 2014, los medios de televisión principalmente, o sea, los medios de noticias de televisión, se habían concentrado bastante en que los protagonistas de la noticia eran los políticos. Y un jefe que tenía en ese momento me dijo, haz a la gente el protagonista de la noticia. Y por eso nosotros comenzamos, cada vez que aparece una protesta, ya sea por una calle, por agua, por luz, por lo que sea, nosotros la cubríamos. Recuerdo que otros colegas criticaban que ellos nada más lo que cubren es protesta y cosas. Pero la gente fue tomando el protagonismo de la noticia. Eso eventualmente se tradujo en rating, porque tú cubrías una protesta en un sitio y el sector entero estaba viendo y generaba que la gente llamara, miren, vengan a cubrirme que me falta el agua, me falta la luz, me falta noticia básica, ¿eh? Uh-huh. Pero eso era la realidad del país. Sí. Yo creo que el haber hecho una trayectoria profesional en el sector privado, entender la realidad del país desde los medios como reportero y luego como gerente, me dijo en un momento, ok, yo creo que yo acabo de agotar una etapa profesional y creo que puedo incursionar en la política. Yo nunca había dejado de estar en la política, o sea, detrás de cámara, porque, mal que bien, por los mismos lazos de sanguíneo, claro, siempre estuve con mi papá, con el mismo hoy presidente Luis Abinader, siempre lo apoyé, y llegó un momento donde yo fui a hablar con Luis Abinader y le dije, Luis, yo creo que voy a aspirar a diputado en la circunscripción número 1. Estoy hablando de marzo de 2019 de eso. Le dije, mira, Wellington tiene una precandidatura presidencial y Farideh creo que va a ser la candidata a senadora. O sea que hay 2 vacantes. O sea, los 2 diputados del PRM en la 1 no van a ser diputados ya otra vez. Y Luis me dijo, yo no lo veo mal, pero piénsalo bien, porque tú estás muy joven y el sacrificio personal y profesional que eso implica es grande. No me digas que sí ni no ahora, analízalo. Piénsalo. Ya mi padre me lo había dicho. Yo lo pensé. Comencé a recorrer la base. Yo honestamente no había tenido contacto con la base de la circunscripción número 1. Mucha gente tenía compromiso con candidatos, que eso es normal. Pero yo iba institucionalmente y decía, hola, yo soy fulano de tal y estoy aspirando a diputado.
quería presentarme, el que quiera apoyar, que apoye, bueno, y el que no, que mantenga su compromiso. Y así fui generando compromiso dentro del partido y volví donde Luis un mes después. Estoy listo. Le dije, voy a aspirar. Leña. Voy para allá. Voy para allá. Entonces, él en todo momento mostró su apoyo a nuestra candidatura. Y ahí vuelvo entonces a 10 años atrás. ¿Tú sabes dónde fue que yo más difícil la tuve para llegar a ser diputado? ¿Dónde? Adentro del partido. Bueno, Me la pusieron en China. de hecho, con el o sea, trabajo- dentro del partido en la circunscripción 1, muchas personas de la vieja guardia Sí. que entendían que yo tenía que haber ido hace 3 años, 2 años a su casa, pedirle la mano, arrodillarme, decirle papá. Buscar la bendición como un feudalismo partidario. Mucha de esa gente me la puso en China a mí, para que ustedes Claro. sepan. Y que no es fácil porque eso No, lo lleva en el exactamente. ADN el PRM, porque de donde se desprende, E lamentablemente. incluso, te digo, el ayuntamiento tiene su candidato. Así. Sí. Otros líderes tenían sus candidatos. Sí. Entonces, tocó dar codazo duro. Entonces, lo que yo quiero preguntarte, para luego dar el paso a Adriana, es una pregunta muy particular. Tú llegas, te conviertes en diputado, etcétera, pero tú me imagino que al mismo tiempo que tenía la aspiración, también estabas construyendo una agenda legislativa que tú ibas a defender. ¿Y cuáles fueron los puntos que a ti te interesaron en ese momento defender en tu agenda legislativa? Y si has sido coherente ya siendo diputado casi un año defendiendo esa agenda. ¿Cuál es tu agenda en el Congreso? Mira, nosotros llevamos 4 puntos y en los 4 estamos trabajando. Primero, el proyecto de ley de teletrabajo, que es una autoría nuestra. Parece que no se va a poder terminar de conocer en esta legislatura. ¿Teletrabajo? De teletrabajo. Teletrabajo. Sí. Porque les informo que la legislatura se acaba esta semana. O sea, tenemos 3 días de sesión, hoy, mañana y pasado, y hasta el 16 de agosto. La semana que viene es rendición de cuentas. Entonces, ese es mi proyecto principal en este año que he depositado. Que por cierto, nos tomó 6 meses elaborarlo, porque la gente cree que hacer un proyecto de ley es sentarse y escribir una noche. No. Eso No. hacerlo bien toma tiempo. Proyecto de ley de deportes electrónicos, de eSports. Lo vamos a someter ahora en esta próxima legislatura. Temas vinculados al turismo. Soy miembro de la Comisión Permanente de Turismo y estoy encargado ahora de la Ley General de Ecoturismo. Hablamos de vivienda también en nuestra campaña y fuimos parte ahora de la ley del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que por cierto no va a duplicar ninguna función, va a reducir la burocracia y mejorar la eficiencia. También estamos trabajando la movilidad eléctrica. Es un proyecto complicado desde el punto de vista legislativo, ¿verdad? Pero nosotros lo propusimos y estamos trabajando en él, pero Tienes que es tienes que complicado. prepararte con esa, porque así como hay muchas vainas ahí que es sectas que las defienden. Sí. Hay una secta de los carros eléctricos y quieren que a uno le quiten los carros de gasolina o ande en bicicleta o en carro. Es una locura y no entienden que No. todo es una transición. No, y te voy a decir algo. Y Pero hay una secta loca detrás de eso. O sea, yo ¿Sabe que yo la tengo gente- amigos que bregan con Sí, eso. no. Son locos de No. mente. Y te voy a decir algo. Prepárate, coge tu chucho. Ya lo estoy cogiendo. Te voy a decir algo. Ya está adelantado. Sí, porque cada asociación tiene su interés en Claro torno a la que ley. sí, claro. Y por ejemplo, para hacerte una referencia con eso, hay gente que me dice, pero tú viste, por ejemplo, que en las elecciones de tal club se mataron. Digo, yo sé para que tú veas que no nada más los partidos políticos. Lo mismo pasa en las asociaciones, donde hay intereses. Hay, como tú dices, sectas y grupos que son radicales con sus posiciones y uno tiene que ver cómo tú manejas. No todo el mundo se va a quedar contento, pero al final uno tiene que tomar una posición y eso es lo que vale. Y también ahora, les doy la primicia aquí, nosotros estamos trabajando un proyecto de ley para terminar con el atraso de los expedientes académicos. Eso de que tú tienes que ir a educación superior a que te apostillen un título para después calificar por una maestría o que tienes que ir al minera a buscar unos papeles. Estamos trabajando en eso es eliminar tedioso. eso. Eso es muy tedioso. Eso es el Mi diablo, agenda la legislativa vaina. está muy alineada a lo que es tecnología. Exacto. Muy alineada a lo que es tecnología. Y en ese sentido, hemos sido coherentes en este primer año. Somos parte de la Comisión de Tecnología también. Tú sabes que decías que Abinader te había dicho que tú eres muy joven y que ser diputado es un trabajo exhaustivo. Entonces, lo que el ciudadano común ve es que de la Cámara de Diputados lo que se aprueba es un homenaje a fulano, el nombre de la calle X. O sea, cuando se hace ese trabajo, es de verdad que tú llegas a tu casa y te jalas la corbata. ¡Wow! ¡Qué cansado estoy hoy de aprobar eso! Mira, es una de las frustraciones que yo me he llevado siendo diputado ahora. El juicio de la gente
de los Sí. diputados. Uno lo veía de antes desde fuera. Y a tú no lo decías lo mismo, los diputados no trabajan. Sí. Cuando yo llegué, y yo veía que era comisión todos los días, varias comisiones, sesiones, comisiones, comisiones. Sin contar el trabajo que uno hace fuera de la Cámara, ¿verdad? Yo dije, ay, mi madre, en esto fue que uno se metió. Te tienen que dar masaje en el Oye, brazo de tanto levantarlo, Iván. Pero, porque, por ejemplo, yo quisiera un día que ustedes fueran a una comisión. Ay, no. Hay comisiones que sesionan como si fuera una escuelita. ¿Cómo así? Vamos a ver el proyecto todos juntos aquí, repártanse el texto, Ay, lee tu primer párrafo. Yo creo que las comisiones pueden ser más eficientes todavía. Entonces, imagínate, o sea, el esquema de trabajo es tedioso, Sí. pero se trabaja. Entonces, yo tengo una frustración, primero, y lo voy a decir aquí, con una parte de la prensa, que solamente saca ese tipo de proyectos que reconocieron el Día del Gallo. Viejo, pero tú leíste la agenda completa de la sesión. Y solamente No, resaltan Yo veo la agenda, sí. lo que le hace daño a la Cámara de Diputados. Yo hago una culpa como diputado oficialista de que creo que nosotros no hemos manejado la narrativa de lo que realmente está ocurriendo Y dentro la de Cámara comunicación de Diputados. forma adecuada. Sí. Ustedes mismos el otro día trataron un tema que ocurrió allá, que era una habladuría grande, el tema de la discriminación. Exactamente. Por ejemplo, yo bien. iba para allá a preguntarte sobre eso y sobre las 3 causales para cerrar en alto, pero ya tú lo trajiste a colación, porque se ha manipulado el sentimiento. Tú sabes que ahora todo tiene que ver con sentimientos. Y ayer yo veía la prensa trataba la reunión que tuvo el Senado con varias organizaciones, entre ellas Finjus, que estuvo ayer, y yo leí la nota completa. Y yo decía, pero es que aquí no dice nada más te resalta quiénes estaban, y te dice un chin de lo que dijo, pero no se concentran en lo que se discutió, ciertamente. Y tú lo lees, y como tú ves, fulano de tal de la Asociación de Iglesia Cristiana, tú dices, es un maldito fundamentalista religioso que quiere que nos impongan su forma de ver la vida. Ahí es que tú te quedas. Pero tú no sabes lo que él planteó, o sea, no te lo dice la noticia, o no le interesa el medio, o el espacio no da, o whatever, lo que sea. Entonces, se generó toda este arrastre, toda esta locura, porque básicamente lo que estamos es simplemente reaccionando a las emociones. Lo que yo conozco es que fue totalmente diferente a lo que salió en la prensa. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Mira, hay que decir aquí que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, yo no soy parte de ella, pero los colegas que están allá me comentaron, el texto consensuado es el texto que finalmente se aprobó. Ese texto de ninguna manera valida la discriminación, como se quiso decir. Eso es mentira de toda falsedad. Lo primero es que el artículo 39 protege la discriminación. O sea, protege a las personas de la discriminación. Y ese artículo, los conceptos que tiene, son los mismos del artículo 39. Uno no puede estar inventándose cosas. Está ahí. Ni tampoco dando privilegios. Al final todo el mundo es un ser humano, que eso es lo que mucha gente no quiere entender. Exactamente. Tu posición como diputado frente... No, continúa. Bueno, y que hay un punto importante que veo que en estos días en las redes también se ha como querido forzar con el tema. Hay una línea muy delgada entre la discriminación y los derechos de admisión que tiene un lugar. Que eso se quiso también tergiversar. O sea, si un sitio dice, usted para entrar a esta discoteca tiene que ser mayor de 25 años, ese tiene su derecho de admisión. Ahí no hay discriminación. Está aplicando su derecho de admisión. Y así se puede hacer, puedo dar 1000 ejemplos con eso. Eso no es discriminación. El club No, eso es es derecho de admisión. Los clubes sociales que Derecho de establecen admisión. unas condiciones, unos requisitos para tú formar parte de los clubes sociales. Clubes sociales, los colegios privados. Exacto. Los colegios privados, porque los colegios privados son una empresa. Y así tú puedes tener 1000 ejemplos. Ponte tú que para ir al estadio tengas que ponerte unos pantalones largos. Por ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo. Tiene su derecho de admisión. A mí me llamaron por un trabajo y por los cabellos no me lo dieron. ¿Eso es discriminación o derecho de admisión? Se supone que no te lo deben de negar por tu cabello. Ahora, si la empresa en sus prerrogativas dice para trabajar aquí hay que tener los cabellos cortos y estar peinado, esos Ya, son otros Como 500. como los Mira, los Yankees. Yankees. Son otros Los 500. Yankees. Los Los Yankees. Yankees, Ese es el mejor sí. ejemplo. Los Yankees. Los Yankees, para tú tener los Yankees, no puedes tener barba, ni ni barba, ni puedes bigote. tener cabello largo. Ese es su derecho de admisión. Ahora bien, se quiso decir que los diputados aprobaron la discriminación. Eso es mentira. Así como también en su momento se quiso decir que la aprobación del contrato de Pfizer
lesivo al Estado. Mentira también. Sí, verdad, sí. Como se quiso decir también que el contrato de exploración de hidrocarburos en San Pedro de Macorís era lesivo al Estado. Mentira también. Hay que ser responsable cuando uno habla como diputado. Entonces lo que pasó con eso fue que la Comisión de Justicia se aprobó algo. Después lo quisieron cambiar de mala manera. Y hubo que meter una enmienda con lo que se había realmente aprobado. Entonces no se puede hacer un trabajo en la comisión y después salir afuera, usted siendo parte de la comisión, a demeritar el trabajo de la comisión. Claro. Eso es falta de lealtad. Eso es falta de coherencia. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Y entonces se creó un revuelo que habían... Eso es mentira. Por eso es que yo digo aquí, primero, la prensa hizo un flaco servicio en ese momento también. Sí, sí, totalmente. Oye, yo soy un tipo de la prensa, de los medios, pero me da vergüenza. Pongan la información de verdad. Porque ellos prefirieron montarse en la ola victimista que aclarar y edificar, porque uno de estos colegas fue el que tiró la bola a rodar. Pero posiblemente detrás de esa bola que él puso a rodar hay una agenda. Y esa agenda tiene que aprovecharse de cualquier resbalón para que la agenda no pierda vigencia. Que fue lo que vimos que finalmente pasó. ¿Qué pasó? Exactamente. Y por eso digo que es una irresponsabilidad decir que el Congreso aprobó la discriminación cuando realmente todo el mundo que ha leído el artículo 39, que se leyó el código, sabe que eso no es verdad. Pero el pueblo está muy atento a ustedes los políticos. Y a los diputados sobre todo. Sobre todo. todo. El sandbag de la gente somos nosotros. Sí. Pero el sandbag. A eso voy. El sandbag Es somos verdad, yo nosotros. mismo veo pendiente de eso. Y le da seguimiento. Eso está bien, pero con... Escúchame que te interrumpa. Eso está bien. Pero como le digo yo a la gente, señores, lean más del titular. Sí. Lean, profundicen, investiguen. Mira, y escúchame que te interrumpa de nuevo. Con ese tema de discriminación, tú sabes la cantidad de gente que me escribió. ¿Cómo es posible que ustedes, los diputados? Y yo le dije, ¿ustedes leyeron? ¿Ustedes analizaron? Yo estoy haciendo un ejercicio últimamente, eso que tú dices, que es un ejercicio mental que dice, no te quedes en el titular. O sea, Cuando leo deberíamos hacer una campaña con Cuando eso. leo la noticia en Twitter, yo le doy clic a la noticia y la leo completa. Sí. Porque ya hay una forma de redactar, que es la forma moderna, Sí. tú lo sabes, que es que los detalles y la noticia estén en el último párrafo. Sí. ¿Sí? Porque en el primero tal Te repiten el titular. te hace para que tú la sigas repartiendo la noticia. Para enganchar, Entonces la gente, como no tiene tiempo, tú lo que quieres es el clic. Sí, no pero, quieres más. pero nada. no. Ya finalmente una pregunta de Peter o de Jefferson. Peter. Te decía que precisamente el pueblo está muy atento a ustedes, a los políticos y a los diputados y senadores y esas cosas. Le da mucho seguimiento al trabajo que ustedes realizan. Pero de igual forma, esto es una vaina loca, de igual forma entra la desinformación. Y es donde entra, quizás por la pasión que despierta eso, por la nueva generación que estamos viviendo de esta sociedad y de los protagonistas, lo rápido que van las cosas, se enfocan básicamente en lo que cualquier fake news que aparezca por ahí y se van por ahí. ¿Dónde yo veo el problema? En que desde los protagonistas no se aclaran ese tipo de cosas. Hay un trabajo que es muy débil en ese aspecto. Y si bien es cierto que el pueblo está interesado en lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, el efecto que pueda causar eso, entonces me dejan a mí como ciudadano, me dejan con la duda. Porque generalmente, y para nadie es un secreto, que le hacemos más caso a un tuit que publica Juan Pérez por ahí y lo damos como cierto y válido. Y no vamos realmente a la fuente de la información, de la verdad. Que es donde, por ejemplo, en este caso, tú, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los protagonistas, tienen no la obligación, pero sí tienen el deber de informar las cosas como realmente son. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso insisto en como diputado oficialista, porque la Cámara la controla ahora mismo el partido de gobierno, hago un mea culpa de que no se han comunicado las cosas debidamente. Yo creo que eso es algo que tenemos que mejorar en esta segunda legislatura. Y teniendo gente, porque tú también eres joven, pero una experiencia ya de 13 años, de 12 años en esto de la comunicación, creo que si yo fuera a consultarle a alguien, te consultaría a ti. Pretendo involucrarme más en ese tema ahora, precisamente por todo esto que ha pasado. Mira, yo creo que una de las grandes amenazas que tiene la República Dominicana hoy es el populismo mediático. Eso no está haciendo un daño yo grave. lo aborrezco. No está haciendo un daño grave. Lo aborrezco y lo combato. Está haciendo un daño terrible, porque cuando tú pones una balanza, el populismo y la racionalidad está totalmente desequilibrada. Y algo que nosotros tenemos también que yo aborrezco y que creo que también nos está comenzando a hacer daño es la cultura de la cancelación aquí en la República Dominicana.
Por cierto, aprovecho para solidarizarme, que vi que cerraron tu cuenta de Twitter. Tú sabes que yo era el diablo en candela en Twitter. No lo voy a tengo otra cuenta. Pero tú tienes muchos años en eso. Tengo muchos años en eso y es básicamente y la gente cree que de verdad yo perdí algo. Y yo lo que sí perdí fue la fe en la sociedad que nos hemos ido convirtiendo, porque vi muchas personas que tú las ves propugnando por los derechos, la libertad de celebrar, que a mí me cerraran una cuenta que ya yo tengo otra creada, que un día la voy a decir, pero yo voy a seguir leyendo silenciosamente porque me siento más tranquilo psicológicamente y emocionalmente hablando, porque Twitter es desgastante. Sí. Como espacio, cuando tú te has expuesto. Sí, entonces yo no le di tanta importancia. Te agradezco la solidaridad, tú has cogido de mi fuerte también, pero sabroso, te seguía igual. O sea, porque sí, pero está bien, es un espacio bien, claro. Eso es parte de es un espacio. Cuando digo fuerte me refiero tal vez fustigar en el terreno de las ideas. Tal vez muchas veces uno no elige las palabras más elegantes por la emotividad. Pero en el caso mío, yo honestamente estoy de acuerdo contigo. Hemos ido normalizando esto y quienes están llevando esto a cabo son gente que no tiene ni las credenciales ni la capacidad para decidir quién o no tiene derecho a tener espacio o ser escuchado. Si el mundo que vamos a construir hoy tiene que ser un grupo de personas que digan quién tiene derecho a hablar o no, nos jodimos. Es así, y por eso yo creo que el país tiene una gran amenaza con eso. Sí. Nosotros la posverdad nos está comiendo, porque la gente definitivamente prefiere creer su verdad, mi historia, Eso es así. lo que yo pienso, Y te la imponen. a la verdad, o a lo que dice la ley, o a lo que dice una fuente oficial. Y eso, señores, de verdad se lo digo, es muy peligroso. Y ojalá que nosotros, que esa ola de populismo mediático no nos coma, porque eso es lo que ha llevado a que otros países miren cómo están. Yo lo digo. Y mira, y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos con todo y todo. Pero mira, de sus instituciones. pero mira, por ejemplo, y con esto concluyo, nosotros ahora mismo, gracias a Dios, somos el país más estable de la región. Somos un país más estable. Analicen, miren Haití cómo está. Gracias a Dios. Miren a Nicaragua cómo está. Coño, sí. El Salvador. Miren El Perú. Salvador con un presidente ultra mega populista. Perú con una crisis electoral. Colombia, que casi también intentaron matar al presidente. Lo que le espera a Chile Perú con no es tensiones políticas. Brasil también en medio de una crisis política. Argentina ni se diga. Cuba, Venezuela. Venezuela ni lo voy a mencionar. Y Cuba ya ustedes Y saben. en México ya sabemos cómo anda todo. Y muchos lugares de eso, las crisis que tienen comenzaron por el populismo mediático. Así La es. gente dejó de creer en las instituciones, dejó de creer en la misma ley, dejó de creer en la fuente y comenzó a armar su propia verdad. Y en esa verdad se montó un verdugo, un papaupa, que digo, yo sé que voy a resolver esto. Y miren cómo están los países. Hace muchos No años. apostemos a eso ni al desorden. Hace muchos años yo dije que la antipolítica era peligrosa. Ese discurso antipolítico, porque los políticos, aunque muchos de ellos son sinvergüenza, pero son el sostén de las sociedades. Si tú destruyes la política, los partidos, las instituciones que representan, ¿quién los va a sustituir? Así es. ¿Quién va a llegar? Bueno, va a pasar lo que pasó en Venezuela, va a pasar lo que ha sucedido en Perú. Llega cualquier loco, se monta ahí y el país queda sin un norte. Y no podemos aspirar a convertirnos en eso. Y yo le tengo mucho miedo a eso. Por eso yo me atrevo a jugármela. Yo he sido PRDista casi toda mi vida. Yo apoyé al PLD el año pasado porque me dio la gana. Porque como el PRD nunca me ha dado nada, yo puedo ser de quien yo quiera. Pero fuera de eso, yo sigo creyendo en que hay más políticos buenos que malos. Y Es yo así. no puedo apostar a que destruyamos todo a tierra arrasada para que mañana, cuando no haya una cara visible, cuando el mejor de nuestros iguales lo tengamos que elegir, no haya un mejor que elegir, haya que elegir al mediocre que parezca más popular y más bonito. Sí. Y no puede ser así. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso creo que... Y yo he escuchado este programa, pero últimamente lo he escuchado más porque ustedes están tomando posiciones sensatas en torno a temas delicados. Y yo creo que el país necesita voces que disientan de ese populismo mediático. Porque si no, entonces solamente vamos a tener una sola voz Sí. en los medios de comunicación. Y creo que eso es importante. Se lo quiero reconocer a todos ustedes. Gracias. Que ustedes dan sus posiciones firmes sin importar lo que digan, lo que no digan. Porque al final... La verdad está entre juego en este momento y Dios nos libra a nosotros, la República Dominicana, de caer en la desgracia del populismo. Cállate. Bueno, le damos las gracias al diputado, 30 años apenas. 30 años, Orlando diputado. Salvador Jorge Villegas. Joven Siningo. De verdad que quedo gratamente impresionado por ti. No había tenido el chance de verte en contexto ya fuera de la pasión política.
y me alegra mucho saber que en el Congreso hay una gente con tus posiciones. Tuve el chance hace unos días de hablar también con Omar Fernández, que es un muchacho también muy talentoso, y tener una conversación, y bello dice ella, y bello dice ella, que tiene posiciones muy claras también, y yo creo que gente como tú, gente como él, que son jóvenes y que tengan posiciones que no son muy, que no gozan de esa popularidad en los medios de comunicación, es también muy valiente. Ahora, y de verdad que independientemente, aunque las ideas políticas nos separen en algún momento, el propósito al final es el mismo, que es hacer mejor el país. Y ahí entonces tenemos que ponernos de acuerdo, decir, mira, tal vaina que yo dije no fue, o sea, esa fue la maíz de play, tal vaina, tú sabes que cómo es esto. Eso no fue así. Si quieres excusas, tú sabes cómo es esto, esto es una vaina, entonces ya uno se entiende y sigue para adelante. Así es la política, lamentablemente. todo eso está bien, perfecto, política. Por un hombre joven. Omar, un hombre joven. Omar no bebe. Omar no bebe. No bebe, Sí. no. Sí. Le da. Ahora bien, cuando tú te quitas el traje y dejas el Congreso por allá, esas cosas. Bebiste una cosita. Sí, claro, óyeme, uno se da su trago, obligado. Ahí no se habla de política cuando tú estás bebiendo y nada de eso. Depende de la gente, tú sabes que siempre hay gente que le gusta preguntar lo mismo de la política que hay en el Congreso. Entonces, ¿tú te sentarías con nosotros en un colmado? Claro que sí. Pero sin seguridad ni nada. No, yo no tengo seguridad. ¿No tienes con seguridad? Vamos para la peluquería. No. ¿Cómo fue? Vamos para la Vamos para la peluquería, vamos para la Como peluquería. ustedes quieran, me invitan y yo estoy allá. Bueno, de pues cabeza. quedamos en contacto entonces. Las gracias a ti por estar aquí con nosotros. No saben el lío que se está metiendo. O ustedes en qué lío se están metiendo. A Orlando Jorge Villegas, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por conversar con nosotros aquí en el día de hoy. Hoy el programa está cargado. Sí. Qué cosa, ¿eh? Ya venimos, no te vayas. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.